La ley de desconexión laboral impone obligaciones pasivas al empleador en la modalidad de abstenerse de contactar al trabajador fuera de sus horarios de trabajo, y otras obligaciones activas como crear y mantener una política para garantizar el derecho y un mecanismo de recepción y trámite de quejas. Yo estuve viendo unos comentarios que hace una empresa de abogados que se llama Álvarez y Liébano La Serna, y ellos dicen que la reciente ley 2191 de 2022 define la desconexión laboral como el derecho que tienen los trabajadores y servidores públicos a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral en horario por fuera de la jornada ordinaria, máxima o convenida, ¿sí? Ni en sus vacaciones o licencias o descansos. Esto es importantísimo. Y este fue un tema que incluso en la primera reunión con el doctor Reyes, el nuevo director de la DIAN, él nos manifestó su preocupación por este tema, por el hecho de que la persona debe trabajar exactamente en los horarios de trabajo. Aquí tenemos una dificultad y es que a usted le ponen unas metas. Entonces le dicen, usted tiene que cumplir la meta en este tiempo. Y entonces eso a veces se ve desbordado, desborda a la gente. Porque entonces uno por cumplir la meta, jue madre, trabaja mucho más tiempo del que debe ser. Y yo creo que ahí tenemos nosotros que medirnos un poco porque la vida es corta. Y si bien es cierto, reivindicamos el trabajo, ser juiciosos y estar comprometidos con una de las mejores instituciones del país, yo diría que la mejor institución del país como es la DIAN, también tenemos que tener claro que es dentro del horario laboral, dentro de las 8 horas de trabajo, dentro de las 40 horas de trabajo. Si bien es cierto, la norma dice que hasta 44, la realidad es que en el sector público hemos ganado las 40 horas de trabajo y estamos en la lucha por las 36 horas también. Entonces no tenemos por qué trabajar más allá. Y ahí tenemos que plantear la renegociación de las metas. Y ahí también tenemos la lucha precisamente porque lleguen los mis compañeras y compañeros ahora de la planta temporal para garantizar precisamente que bajen un poco las cargas de trabajo. Y entonces esta empresa se pregunta, estos señores de Álvarez y qué, y Liébano y La Serna se preguntan, ¿qué obligaciones para el empleador contiene la ley de desconexión laboral? Ellos dicen, esta norma no solo establece que los empleadores deberán respetar el derecho de los trabajadores a desconectarse laboralmente, que inicia una vez finalizada la jornada, omitiendo tener contacto con estos por cualquier medio, ojo compañeros, o herramienta. No es que yo entonces le mando un correo después de esa hora, no, no, sino que deberán garantizar que los colaboradores disfruten de los tiempos de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar. Para tal efecto, los empleadores tienen la obligación de contar con una política de desconexión laboral, de reglamentación interna y abstenerse de dictar órdenes o instrucciones en tales momentos. Muy importante esto, porque nosotros estamos de acuerdo con el trabajo virtual. Utradian ha reivindicado ese derecho al trabajo virtual. Hay mucha resistencia de sectores, incluso sindicales, que no entienden que el mundo cambió y que hoy el mundo no solo es presencial, sino también en la virtualidad. Hace 5 años, pues esto era muy difícil, pero hoy la realidad es esta. Pero también, pues tenemos que tener claro que esta ley de desconexión laboral tenemos que hacerla cumplir. Y entonces la política de desconexión laboral debe tener como mínimo que la forma como se garantiza y ejercerá el derecho a la desconexión, incluyendo lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho a nombre propio o de manera anónima. Un procedimiento interno para el trámite de las quejas que garantice el debido proceso e incluya mecanismos de solución de conflicto y verificación de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y la cesación de la conducta. Entonces, ojo con el tema de las metas, hay que negociar las metas, ¿sí? Y mirar, pues, en un trabajo constante,
cuáles son las condiciones de esas metas y cuánto podemos hacer dentro de nuestro horario de trabajo para evitar precisamente esta recarga de las 12 horas, como está sucediendo en muchos casos. ¿Es necesario modificar el reglamento interno de trabajo? Se preguntan. Estos autores jurídicos dicen no. La norma habla de la obligación de los empleadores de contar con una política, mas no de modificar el reglamento interno de trabajo. Así las cosas, el empleador puede perfectamente diseñar una política, eh, en nuestro caso lo consideramos que debe ser consensuada, que garantice el cumplimiento de la ley sin modificar el reglamento ya existente, máximo cuando el procedimiento de modificación del reglamento interno de trabajo contiene una serie de pasos y requisitos que podrán hacer engorrosa su publicación y dilatar su ejecución. Entonces, ya como hemos avanzado en el tema, pues hay que buscar que ese tema se dé en las mejores condiciones, ¿sí? Eh, y bueno, y dentro de esto, pues hay que mirar, pues porque aquí tenemos derecho a presentar las quejas, y a garantizar que no se nos esté obligando a trabajar más del horario de trabajo. Entonces, hay que estar muy atentos a esto, compañeros y compañeras. Hay que quejarnos si nos encontramos con situaciones en las cuales se nos están imponiendo condiciones más allá de nuestro horario de trabajo, ya sea que empecemos a las 6 de la mañana, a las 7, a las 7:30 o a las 9:30, pero de acuerdo a eso tenemos unos horarios de ingreso, unos horarios de salida, que no solo son presenciales, sino que también deben aplicarse en la virtualidad. Y en este caso, ¿quién exceptúa? Pues los funcionarios en ese caso, que empiezan de dirección y confianza. Nosotros a veces nos creemos funcionarios, nosotros no somos funcionarios, somos servidores públicos empleados, porque somos de la base. Los funcionarios son los directivos. A ellos sí tienen la excepción de la norma, porque los que tienen cargos de dirección, confianza y manejo, ¿sí? O en el caso de los trabajadores que por su naturaleza de la actividad deben tener una disponibilidad permanente. Eso ya es un caso, ya son casos distintos, ¿sí? O situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? O los eventos de comunicación para garantizar la continuidad del servicio y casos de urgencia debiendo justificar la inexistencia de otra alternativa viable. Entonces, los casos de urgencia son casos especiales, no es que todos los días le manden a uno un caso de urgencia y entonces dice, no sé, como la ley de desconexión laboral habla de los casos de urgencia, entonces todos los días yo le mando un caso de urgencia. No, 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 señor, eso es algo excepcional, ¿sí? Entonces, tener claro, compañeras y compañeros, que esta ley 2191 del 2022 es clara en señalar que la garantía del derecho a la desconexión laboral precisamente está en no tener contacto desde las directivas con los empleados, con los servidores públicos por fuera de su jornada laboral, en términos de órdenes de trabajo. Lo que implica que estos en principio no podrán recibir ningún tipo de comunicación, o sea, nosotros no podemos recibir ningún tipo de comunicación u orden en un horario por fuera de la jornada, inclusive haciendo la salvedad de que el requerimiento debe ser atendido al día siguiente. No, que es que se me apareció esto de urgencia y todos los días le salen a uno con eso. No, señor, así no es. Así las cosas, y si bien pueden existir casos excepcionales, como por ejemplo trabajadores en el extranjero o casos de urgencias, lo cierto es que se debe garantizar el derecho a todos nosotros, los empleados, servidores públicos, trabajadores, a no tener contacto para cuestiones relacionadas con nuestro ámbito de actividad laboral en horarios por fuera de la jornada ordinaria o máxima legal, ni en las vacaciones, ni en las licencias, ni en permisos, ni en descansos. O sea que si estamos en un permiso sindical, tampoco, compañeros, para eso no lo autorizaron, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que ojalá la DIAN eh, genere jornadas de capacitación para los jefes, ¿sí? Para todos estos jefes que tienen personal a cargo, con el fin de que evitemos futuras reclamaciones por la violación a este derecho a través de la implementación de mejores prácticas de gestión del tiempo en las tareas. Incluso se puede hacer uso de herramientas tecnológicas que permitan programar envíos o respuestas automáticas. Ojo con eso, porque aquí hay muchos jefecitos, hay unos jefes muy buenos, yo creo que la mayoría,
Pero tenemos por ahí unos jefecitos que parecen pequeños dictadores y se les va la mano en su trato con las personas. Y son muchos de ellos los que hablan en contra de los sindicatos y dicen que los sindicatos somos, mejor dicho, que lo peor. Y viven criticándonos a nosotros, pero no se miran a sí mismos porque ven la espiga en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio ojo. Entonces hay que estar muy atentos, compañeros, porque esta ley de desconexión laboral eh, no crea obligaciones a los trabajadores, simplemente crea un derecho, impone obligaciones pasivas al empleador en la modalidad de abstenerse de contactar al trabajador fuera de su horario de trabajo y otras obligaciones activas como crear y mantener una política para garantizar el derecho a un mecanismo de recepción y trámite de quejas. Ninguna parte específica está dirigido a contemplar obligaciones especiales a los trabajadores beneficiarios del derecho. Ello no obsta, pues lógico, para que pues, nosotros estemos en la mejor disposición a cumplir la meta y a seguir demostrando que somos una entidad respetable y que nosotros como trabajadores de la DIAN somos trabajadores de alta calidad, somos trabajadores de alta formación, de compromiso y que por eso estamos liderando siempre el cumplimiento de las metas.